Verano. 96. Motel. Lunes 19 de julio del 2102. 10:37 am. Todo suele cambiar constantemente. Fui creada con un propósito muy distinto al que estoy cumpliendo ahora. Hace unos años, fui activada por primera vez en un laboratorio experimental de Midgard Incorporated. No puedo mentir. En aquel momento, en el que cualquier ser debería haber estado lleno de desconcierto y miedo, fui incapaz de sentir nada. No era un laboratorio cualquiera, fácilmente antes de la Gran Purga era uno de los lugares en donde la meca de la ingeniería humana estaba trabajando a su máximo esplendor. No solo se limitaban a la creación de androides de última generación, sino que iban mucho más allá de solo eso. Creaban medios de transporte, desarrollo de armamento militar, y sobre todo se concentraban en la obtención de energía por medio del éter. Esta misma es una materia inorgánica confluente de difícil obtención en el planeta Tierra. No se conoce de dónde vino, ni quién la creó, mucho menos cómo fue su descubrimiento. Después de todo, la compañía se encargó de que esos datos nunca salieran a la luz, y, por lo tanto, que la base de datos satelital que aún transita por la órbita de la Tierra tampoco la tenga. Y si en primer lugar en verdad existe dicha información, entonces estará en un lugar de difícil acceso, desconocido para cualquiera, y, por lo tanto, la única manera de saberlo es leyendo directamente el documento realizado en mano y en papel. Puede sonar algo extraño, pero es imposible hackear o acceder de forma remota a una información que está plasmada en físico en un material orgánico. Sí, es anticuado, pero fiable. A pesar de ello, es un hecho fundamental que la creación y la utilización eficiente de esta energía fue un paso agigantado en la mejora de la tecnología humana a partir de la mitad del siglo XXI hacia adelante. No solo ayudó a la expansión de la clase media, sino que aumentó las comodidades que la gente antes no tenía. Con el descubrimiento de un nuevo material, el cual fue incluido en la tabla periódica y en el mercado global, la historia dio un giro similar al que ocurrió cuando se encontraron elementos radiactivos, aquellos con núcleos inestables que liberan energía en forma de radiación. Un antes y un después en el período global de la humanidad. Con ese descubrimiento se pasó de la edad contemporánea a la edad neocontemporánea. Ropa modificable que se ajustaba y cambiaba su forma solo con presionar algunos ajustes en las pulseras holográficas comunes, calentar las vías en invierno para mantenerlas desocupadas, la expansión global de la electricidad a cada rincón de la Tierra, pantallas holográficas que no necesitaban circuitos sólidos integrados, disminución del uso de materiales, reemplazo de los semiconductores, descubrimientos rimbombantes en el campo médico y de la construcción. Pero, sobre todo, la expansión de una multinacional que empezaba a hacerse paso en el mercado internacional. Al principio estos materiales u objetos eran solamente usados por la gente de altos recursos, por la rareza de la obtención del material utilizado, y sumando la baja producción, hacían que este producto fuera difícil de obtener o construir, por lo que solo estas clases eran capaces de disfrutar de tales lujos. Para que se hagan una idea, en el 2047 se descubrió y se publicó el material inorgánico conocido como éter. Para el 2058 se había inventado la primera prenda de vestir holográfica hecha por Midgard Incorporated. En el 2068 se hizo el primer reactor oficial financiado por el gobierno en Des Moines, Iowa, proporcionando a su ciudad con una energía casi ilimitada. Y finalmente en el año 2070, todas las capitales de Estados Unidos tenían una fuente de energía relacionada profundamente con el éter. En el transcurso de todo este tiempo la tecnología fue cambiando y transformándose constantemente, los usos de este material eran amplios y profundamente útiles en diferentes aspectos. Se realizaron grandes cambios de infraestructuras por todo el mundo, reemplazando tecnología antigua a materiales del éter.
La obtención de este material, que alguna vez fue complicado, fue solucionada por Midgard Incorporated al desarrollar una tecnología innovadora que lograba obtener éter por medio del aire en 2064, sin contar la gran mina de éter mineralizado en la frontera que ostenta Alemania con Francia en el bosque de Ardenas, que aún después de pasar por más de 30 años de explotación, esta misma seguía teniendo una inmensa cantidad de mineral disponible. Lo caro y lujoso se volvió barato y accesible, los trabajos aumentaron, la gente obtenía capital más fácilmente, y con ayuda del gobierno se logró aumentar la clase media y media alta, logrando casi extinguir por su totalidad la situación de pobreza que antes se experimentaba en el mundo. Sonaba algo imposible unas décadas atrás, pero se concretó en lo que fue su presente. Todo eso en el plazo de menos de medio siglo, y con el tiempo restante se facilitó el acceso a esta tecnología al resto de la humanidad. Pero no todo es color de rosas, y lo que anteriormente dominaba el mundo, fue lentamente eclipsado por la empresa responsable que se hacía cada vez más conocida por el boca a boca y las redes sociales, la misma que se encargó de su creación. En sí al principio todo fue muy monótono. Siendo una máquina que es incapaz de olvidar, sabe exactamente lo que sucedió. Cada minuto, segundo, instante. Mejoras continuas, adaptaciones a su cuerpo, múltiples pruebas de funcionalidad, uso de armas, flexibilidad, apariencia humana excepcional y, sobre todo, que pudiera actuar como uno. La intención de su existencia no era solamente ser una criada doméstica para una familia, era demasiado presupuesto para algo tan rastrero como eso. En sí, la intención de la obtención de alguien como ella se basaba puramente en una financiación que tuvo el gobierno hace muchos años atrás hacia Midgard Incorporated en un intento de simular un humano y meterlo en papeles que serían demasiado peligrosos para alguien normal, aun si esa persona tenía un exoesqueleto o una mejora genética. Sí, no solo se desarrollaron numerosos inventos para la gente común, sino como todo lo que es inicialmente benéfico para todos, terminó siendo usado para un fin en específico. La guerra. Era una máquina que fue específicamente diseñada para matar de todas las maneras posibles e imaginables que alguien con un cuerpo humano podría realizar. Fuerza, velocidad y agilidad sobrehumana, integrada con una unidad de procesamiento de información de última generación, pero sobre todo la capacidad de arreglarse a sí misma por medio de una tecnología usada ampliamente en diferentes tratamientos médicos. Los nanobots. Estos mismos estaban programados específicamente para repararla en diferentes circunstancias, y podría forzar la reparación a unas velocidades fascinantes si sacrificaba el tiempo de vida de estos mismos. Pero había un inconveniente, y es que tenían una esperanza de vida bastante corta. Podría alargar la existencia de estos durante unos meses con ayuda de las limitaciones autoimpuestas hacia sí misma, bajar la velocidad de procesamiento o la recuperación de las heridas podría ser algo bastante eficiente. Estas pequeñas criaturas estaban inicialmente hechas para que duraran unos 2 años de esperanza de vida, podrían ser alargados hasta incluso unos meses, aún más si estaba en condiciones óptimas. En el caso contrario, si los nanobots ya habían cumplido su tiempo de vida, su cuerpo empezaría a verse lentamente colapsado con el pasar del tiempo. Su fuerza menguaría, se volvería lenta con el pensamiento, su coordinación mano-ojo descendería fuertemente, incluso llegando al punto de perder la capacidad de caminar, incluso de ver, y por última instancia, de sentir. No iba a decir que esto no le causaba pavor. Ser consciente de que alguien como ella no tiene el concepto de alma que tienen los humanos, y que por lo tanto es incapaz de acceder a lo que ellos tienen después de la muerte le aterraba. Quedarse encerrada en su propio cuerpo, sin poder moverse o actuar en consecuencia, sonaba algo llamado como pesadilla. En un principio esto no se suponía que sería un problema, después de todo el laboratorio que la creó le suministraría dichos nanobots cada vez que regresaba de una misión o el tiempo estipulado estaba por llegar. Pero desafortunadamente, el propósito por el cual fue preparada durante mucho tiempo nunca llegó. Estaba defectuosa.
Sentía demasiado para ser un simple androide. O al menos eso es lo que le dijo su creador. Un hombre conocido de forma mundial por su contribución en el uso energético del éter durante las últimas décadas. Joseph Clayton. Descendiente directo de Christopher Clayton, un hombre que estuvo bajo las órdenes directas del capitán Jacob Miller durante los sucesos de la Segunda Guerra Mundial en nombre de los Estados Unidos de América. Este último es alguien que tiene un historial realmente largo, y no es de sorprender si se tiene en cuenta que este mismo en el momento de su fallecimiento tenía 178 años. Según los archivos oficiales que alcanzó a obtener en una que antes de que le descubrieran en la base de datos del ejército, viéndose algo degradada al solo obtener los permisos que le otorgaba pertenecer a alguien del linaje Miller. Sabe que empezó a servir a los Estados Unidos de América antes del comienzo del ataque a la base de Pearl Harbor, y sirvió bajo un escuadrón especial durante el transcurso de la misma, en el cual al final tuvo una misión no catalogada, en el cual se presume fue donde obtuvo su longevidad. Se mencionan múltiples estudios, pero probablemente por las limitaciones tecnológicas de la época, fueron incapaces de saber qué estaba sucediendo con dicho sujeto. Sin mencionar que al ser utilizado en múltiples propagandas después de la guerra, era imposible capturarlo y encerrarlo como un sujeto de pruebas sin que la población general sospechara al respecto. Para colocarlo en términos más humanos, se podría decir que fue un tiro que les salió por la culata. En 1953 nace su hijo Chris Miller, el cual sigue vivo hasta la fecha actual, o al menos eso fue lo último que pudo confirmar antes del gran incidente. En la Guerra de Corea, un conflicto que sucedió entre 1960 y 1965, resultó ser un hombre clave, que con su ingenio y personalidad trabajadora, logró por medio de exhaustivos análisis y meses de estrategia, contactar a la resistencia coreana que se formaba en el bando del norte, formando una coalición desde el interior del gobierno comunista, y así finalizando la guerra por medio de espionaje, desestabilizando a su enemigo desde su interior, terminando todo con un combate directo durante un invierno de 1965, dando como resultado un control total de la Corea del Sur sobre la península, finalizando con un nuevo país denominado simple y llanamente como Corea. En 1966, con 50 años, fue trasladado de Washington, D.C. a Iowa. Des Moines. Una ciudad que era conocida en ese entonces como un distrito aún en desarrollo, donde compraría un terreno y mandaría a construir una mansión con todos los ahorros de su vida, lugar en donde viviría durante mucho tiempo al igual que las próximas generaciones. Esto último lo investigó por medio de los recursos que se le fueron otorgados desde el momento de su creación, ya que después de todo, sería entregada al hijo de este hombre por correspondencia especial durante el invierno de 2093, para después ser regalado al mismo Jacob. Al menos eso dicen los datos de los envíos dentro del país, pero según dictan los recuerdos de su caja negra, no fue hasta el verano del 2096 que fue activada nuevamente por Ethan Miller, nieto de Jacob Miller e hijo de Chris y Lily Miller. En 1965 estalló la Guerra de Vietnam, y en 1971, Chris Miller con 19 años se enlistó en el ejército, mientras que su hermana, Sophia Miller con 43 años en 1974, se involucraría desde el bando militar en lo estratégico. Finalmente, en 1979, Jacob Miller decidió intervenir e iniciar la operación Extinción de la Selva, donde acabó con la corrupción en Vietnam del Sur, ganándose el apoyo del pueblo vietnamita, para al final en 1985, con ayuda del escuadrón de su hijo, se lograron las conversaciones de paz, en donde la oposición comunista revelaría las operaciones y ubicaciones del Vietnam del Norte, dando al final de este año la guerra como finalizada. También, a sus 69 años de edad, fue condecorado y grabado en la historia por sus acciones militares por su país. Con ello, y con el actuar constante de sus hijos en los conflictos bélicos venideros, el apellido Miller
dejó de ser uno del montón y empezó a ser reconocido como el linaje de los militares más capaces y valientes que tenían en lo alto el honor de su patria. En 1997 fallece su única esposa, Lucy Miller, con 78 años de edad por causas naturales. Finalmente contribuyó como estratega en la guerra de Afganistán del 2001 al 2014, dando como resultado una victoria aplastante, retirándose poco después del servicio militar de forma definitiva en el 2020 con 104 años de edad, mientras que por otro lado en 2024 fallece su progenitora, Sophia Miller, con 83 años de edad a causa de una enfermedad degenerativa. El último registro mencionado fue su fallecimiento en el otoño del 2094. Las causas son desconocidas, solo se sabe que fue encontrado tirado en el piso del primer reactor de ITER a nombre de Midgard Incorporated, al día siguiente de su fallecimiento biológico. Se investigaron diferentes sujetos relacionados con la fábrica, pero al no dar nada, simplemente decidieron archivar el caso. Hasta donde se sabe, no hay registros en la base de datos que digan que sucedió en ese lapso tan amplio de tiempo que conllevan los 74 años en total, y, por lo tanto, la duda de por qué en un inicio fue dada hacia este sujeto no fue respondida. La única pista que tenía hasta el momento fue al renombrado Joseph Clayton, pero no se conocía si estos hablaron o se comunicaron alguna vez, por lo que el caso queda inconcluso. Sabiendo eso, no entendía la razón de su despacho y posterior activación, desde su punto de vista era totalmente irracional, tal vez se podría derivar del agradecimiento, o solo como un castigo por su defecto, degradándola a una máquina que se limita a servir a los demás. Pero a pesar de sus demandas e inconformidades iniciales, con su limitada capacidad de entender y expresar emociones, se limitó a sencillamente seguir con su existencia hasta donde este mundo le permitiría. Pero a pesar de ello, recordaba cómo fue el proceso de lo que los humanos podrían denominar como el nacimiento de su persona. Y el inicio podría definirse sencillamente con una palabra: oscuridad. No había nada, estaba solo su conciencia en ese lugar, flotando en el vacío en espera de que un estímulo externo le revelara una prueba de su existencia. Hasta que finalmente, después de unos momentos, una voz habló con ella, y con eso, daría inicio a lo que sería la creación de su ser. En sí no se consideraba a sí misma como un humano ni mucho menos algo remotamente similar, pero sí sabía que había una ella, y que, como tal, su existencia al menos pesaba en el mundo real. Tal vez eso fue uno de los factores que causó que la denominó como defectuosa. De todas maneras, solo fue cuestión de tiempo antes de que construyeran su cuerpo. Después de todo, el paso más complicado era crear una conciencia separada que fuera capaz de ser autosuficiente, algo que hasta ese momento apenas fueron capaces de emular con ella como primer producto. No iba a mentir, tuvo muchos cuerpos, más de los que le gustaría admitir. Unos peores que otros, pasando desde lo horrible a lo agradablemente estético desde el punto de vista humano, llegando a la apariencia que tenía actualmente. Fue diseñada específicamente para facilitar la conversación de los humanos hacia ella, y ser atractiva era un gran avance hacia ese objetivo. Infiltración, espionaje, y, sobre todo, ser muy versátil. Es lo que principalmente se buscaba con ella. Después de todo, el gobierno tenía planes para usarla con el objetivo de ser capaz de investigar a los enemigos que la nación poseía en el conflicto que se estaba desarrollando con los países de Oriente Medio. No obstante, a pesar de sus múltiples propósitos, fue degradada a un simple prototipo fallido y entregado a una persona que directamente no fue capaz de siquiera conocer, siendo delegado por el testamento del mismo a la persona que estaba sirviendo en este justo momento. Ethan Miller. La primera vez que vio su rostro fue una madrugada del viernes 19 de julio del año 2096. Al despertar de su letargo, fue asaltada por el olor a madera y un limpiador especializado para este tipo de material. Sus ojos se movieron a su alrededor, permitiéndole observar lo que era la sala de estar. Al ser una mansión, esta era inevitablemente gigante. El piso estaba hecho de mármol blanco y un candelabro colgaba en lo alto del techo del lugar.
Estaba fresco, pero no tanto para causar frío, era la temperatura ideal para un ser humano común y corriente. Sus ojos se enfocaron en la persona que tenía delante de ella. La primera impresión que se llevó fue que era un niño con cabello negro azabache y ojos color azul cian que estaba entrando a la adolescencia con una mirada bastante voraz, y que, con ayuda de la identificación rápida por medio del microchip implantado en su nuca y la base de datos del satélite, conocía que en ese momento tenía 12 años y 13 días de edad, exactamente los cumplió el 6 de julio a las 2 de la mañana. Mientras evaluaba la nueva situación en la que se encontraba, observó al niño arrodillado delante de ella con el ceño fruncido en su cara, sin entender exactamente lo que estaba sucediendo. Ninguno de los dos dijo una sola palabra al momento de su encuentro, y no fue hasta el momento en que el niño delante de ella reunió el suficiente valor para hablar que el silencio que rodeaba el ambiente se rompió. ¿Tú? ¿Qué mierda eres? Ella lo miró sin expresión, pensando que la respuesta era obvia si hubiera leído la cápsula en la cual se encontraba, por lo que con una voz plana y monótona respondió sencillamente: Androide de espionaje multifuncional, modelo 986. Número de serie 1. El chico delante de ella solo se limitó a mirarla con una expresión en blanco, llegando a pasar una mano por su pelo en señal de resignación, y junto con una profunda exhalación, volvió a alzar su mirada para hacer contacto visual con ella. Ese nombre es una mierda. ¿Qué te parece si te llamo solo 96? Es más sencillo decir eso que todo ese numeral. Ella solamente permaneció en silencio, pensando en que su comportamiento podría clasificarse como altanero. Como usted desee. Maestro Ethan. Este la miró con una cara de asco bastante palpable, solo para posteriormente negar brevemente la cabeza, para sencillamente apoyarse en una de sus rodillas y pararse en sus piernas. En ese momento el niño delante de ella era unos 11 centímetros más pequeña que su modelo, pero realmente desprendía la suficiente presencia para que se hiciera notar. Este sin decir mucho más la miró con sus manos en su cadera, pareciendo pensar en qué hacer en continuación. No sé por qué mi abuelo te dejó en tu testamento, gracias a eso tuve que ver la cara de mi padre durante más tiempo, y eso es una gran porquería. A pesar de sus duras palabras, su rostro se suavizó y la miró. Ash, no sé por qué me enojo, ni siquiera tienes la culpa de eso. Su mano se depositó en su rostro, algo que la alarmó. Maestro Ethan. ¿Tiene una dolencia? ¿Necesita que lo atienda? ¿Qué? No es eso. Solo que esto es un dolor de cabeza. Quitó su mano de su cara y volvió a mirarla, solo para después sonreír de lado, resignándose a la realidad, sabiendo que no podría hacer mucho al respecto. Bueno, da igual. Creo que lo mejor sería presentarme. Se quedó un momento callado, mirándola con algo de miedo. Sí. Ignoremos que sabes mi nombre y comencemos desde cero. Estiró su mano hacia mi dirección. Mucho gusto, mi nombre completo es Ethan Miller, pero puedes llamarme Ethan, es un placer conocerte. Por un momento se sonrojó notoriamente, tal vez por la vergüenza que sentía. Mierda, esto es mucho más vergonzoso de lo que pensé. Nine, sin entender su gesto, bajó su cabeza hacia su mano, y buscando en su base de datos entendió lo que tenía que hacer. Extendió su mano y la estrechó con la del niño que tenía delante. Mucho gusto. Mi nombre denominado es 96, espero y pueda servirle en un futuro. Joven maestro Ethan. El mencionado solamente negó con su cabeza mientras estrechaba la mano, mencionando algo sobre que se podría mejorar esa forma de hablar más adelante. Cuando finalizaron el saludo, su nuevo maestro la miró, pensando en algo. Oye, 96. ¿Te gustaría dar un paseo? Ella inclinó su cabeza. ¿Un paseo? Ethan asintió hacia su pregunta. Sí. Un paseo. Parecía que iba a continuar con sus palabras, pero sabiendo que iba a tardar un rato, bajó su mirada hacia una de sus manos. Se demoró unos segundos antes de sencillamente agarrarla de una para arrastrarla a la puerta de salida. Mejor solo te llevo conmigo, no es como si pudieras negarte de todas maneras. Respondió, y ella no pudo decir nada al respecto. Con eso, los pasos de ella misma como los de él, en forma de pisadas inconstantes, empezaron a resonar por la mansión, haciendo eco en sus amplios espacios.
El piso de mármol blanco permanecía impasible bajo su andar, por lo que, antes de darse cuenta, ya se estaban moviendo rápidamente hacia la salida. Con unos pocos trompicones llegaron a su destino, e Ethan, sin pensar demasiado en ello, agarró la chapa con su mano libre y la giró, abriendo la puerta en el proceso. La luz del sol opacó su mirada, obligándola a achicar sus ojos, por lo que cuando pudo observar adecuadamente, la realidad en la que estaba la envolvió, comenzando con una sencilla brisa caliente acariciando amablemente su piel. Sintió inmediatamente una oleada de calor envolvente al salir al aire libre, una sensación como si el sol abrasara su piel con una calidez intensa y persistente. El aire, denso y vibrante, estaba impregnado del aroma dulce y afrutado de frutas maduras y flores en pleno esplendor. Sus ojos se deslumbraban con la brillantez del cielo despejado, un azul casi infinito, mientras una brisa cálida y suave acaricia su rostro. El sonido de las hojas susurrando en los árboles y el canto alegre de los pájaros crearían una sinfonía natural, envolviendo todos sus sentidos en una experiencia nueva y embriagadora. Sus ojos, antes vacíos de alguna emoción, no tardaron en brillar brevemente ante tales sensaciones reveladoras. Por primera vez en toda su existencia experimentaba algo como esto. Todo lo que conocía era el olor a fármacos y a químicos de limpieza, la pureza blanca de un laboratorio y a humanos que nunca cruzarían una palabra más de la necesaria con ella. Todo era nuevo, todo era maravilloso. Con ello supo una verdad que no pudo negar hasta en la actualidad. La existencia es bella, pero lo es aún más el poder vivirla. Recordaba con cariño aquellos momentos. Unos 32 grados Celsius, una humedad que rondaba el 50% y leves brisas que surcaban el despejado cielo azul sin ninguna nube a la vista. Por lo que, con ello, no pudo evitar sentir una sensación abrumadora en su pecho al saber que las condiciones de ese mismo día eran similares a los que estaba viviendo en ese momento. Incluso después de experimentar eso hace 5 años atrás, la vida no dejaba de sorprenderla cada vez más. Con ello su memoria dejó ir el pasado y su conciencia recorrió nuevamente el presente. Su vista se encontraba viendo el cielo despejado en el infinito mar azul reflejado encima de ella, su mano cubría delicadamente sus ojos, formando una sombra que le permitía ver el horizonte sin perder los sensores oculares por daños causados por el exceso de exposición lumínica. Bajó la vista y nuevamente la sensación del verano la llenó. Sus oídos captaron el sonido de los pájaros cantando y revoloteando en la distancia, los árboles se mecían suavemente en lo alto de sus copas, chocando sus hojas entre sí con ayuda del viento, formando una melodía perfecta y única de esta época del año. No obstante, sus ojos no se encontraron con un campo de girasoles o de frutas de la temporada, sino con una puerta de madera bastante vieja y remachada con tablas que llevaban a su destino predestinado. Lentamente alzó su antebrazo hacia adelante, desplegando un panel de información frente a ella con un brillo mínimo, tratando de que los recursos que tenía no se gastaran como normalmente lo harían. Ignorando los demás valores que no le importaban, se centró en lo que realmente era necesario. Habilidades físicas limitadas a un 40% y el estado de salud general a un 99%. No estaba mal, bastante decente si se tenía en cuenta que llevaba más de año y medio sin ningún tipo de mantenimiento externo, pero dejando de lado eso, se centró en el lado izquierdo del holograma, donde se encontraba la información sustancial. Autorreparación limitada a un 50%, mientras que el estado de los nanobots estaba a un 47% de su vida restante. Bajó su antebrazo, haciendo que el holograma desapareciera de su vista. No pudo evitar sentir una sensación desagradable extendiéndose por su pecho, haciendo que inconscientemente apretara sus manos. No entendía del todo lo que sentía, pero definitivamente no era algo de su agrado. Era normal, estaba planeado hacer un cambio de nanobots en el 2102, y el último fue en el 2100. Fue sencillamente una cuestión de suerte que no pudiera sacarle más partido a estos, pero en algún momento pasaría.
A pesar de sus mejores esfuerzos de regular y extender la vida útil de los nanobots, estos inevitablemente seguirán deteriorándose, era algo inevitable que tendría que suceder y sucederá. Hasta el momento había estado tratando con estos, pero ver estos números tan bajos la estaban empezando a tocar. Era, sí, lo que los humanos llaman frustración. Se sentía frustrada. Se tomó unos momentos, obligándose a calmarse a sí misma en silencio, haciendo que progresivamente la sensación en su pecho desapareciera. Sí, no tenía que sentirse así, aún tenía tiempo, solo tenía que saber aprovecharlo adecuadamente. Nuevamente su mirada se posó en la chapa de la puerta, extendió lentamente su mano hacia esta, dudando unos segundos sobre si agarrarla o no. Negó con su cabeza suavemente, haciendo que su cabello blanco que nunca crecía se meciera de un lado hacia otro. No, no era momento para esto. Sin pensar demasiado en ello, agarró la chapa de la cerradura de la puerta. Se sentía fría. Por lo que sin más dilación de por medio, giró la chapa con calma y empujó la puerta de la habitación hacia adentro, entrando en la misma. Tenía algo que hacer. El renacer. Quinto arco. Sombras del verano. Capítulo 25. Problemas por venir. Soy un humano, es normal sentir sensaciones complicadas de explicar y describir con palabras, a pesar de ser un animal con un lenguaje predeterminado como complejo, era incapaz de expresar lo que lo carcomía. En muchas ocasiones solamente le gustaría acostarse y mirar el cielo sin tener nada que hacer. La sensación de su futuro lo abrumaba, y sentido de pertenencia en este mundo se iba degradando cada vez más. Su sentido de vida, su forma de actuar, sus ideales. Todo eso era irrelevante cuando te juegas el pescuezo en cada ocasión que tienes en este mundo. Este lugar, tan distorsionado y desorganizado, es lo que ellos denominaban como vida. Tal vez por esa razón estaba ahí. Sentía el movimiento debajo de él claramente, los leves trompicones de las vías del tren que circulaban debajo de las ruedas de acero del vehículo en el que estaba lo empezaban a sacar lentamente de su agradable ensoñación. Lentamente, pero de forma segura, sus párpados se despejaron de sus ojos. Su vista era borrosa, inusualmente desenfocada a pesar de su intento de aclarar su vista parpadeando en múltiples ocasiones. Se sentía cansado, pero nada que no pudiera controlar si se enfocaba en lo que estaba sucediendo. Después de todo, estos meses de descontrol total le habían dado un reacondicionamiento de sus viejas costumbres de levantarse temprano o acoplarse rápidamente sin pesar de dónde se encontrara. Finalmente, después de unos segundos que parecían eternos, pudo ver en dónde se encontraba. Cabina. Es la primera palabra que se le vino a la cabeza para describir en dónde estaba. El sonido de la lluvia chocando contra el techo del tren encima de él resonaban en sus oídos, y la vista de las ventanas de este mismo revelaban un inmenso mar que se alargaba a la distancia, empañando su visión con la breve bruma que se extendía por el horizonte. Algo confundido no pudo evitar cuestionarse cómo había llegado a ese lugar. Estaba seguro que antes de todo esto, estaba sentado en el taller de armas, terminando la modificación del rifle de caza que le dio su abuelo. Era algo que tenía que hacer si quería facilitarse las cosas ahí fuera. Sin mucha otra opción se levantó del inusualmente cómodo asiento en el que estaba. Observó despectivamente su alrededor, manteniéndose alerta en caso de que algo sucediera. Revisó lentamente con el tacto de su mano el lugar en donde estarían sus armas, pero tanto la riñonera del lado de su tórax como su cuchillo de caza detrás de su cintura no estaban con él. Estaba desarmado. Ahora en ese momento no pudo evitar sentirse completamente desnudo, al menos hasta que empezó a oír algo inusual. El leve tarareo, casi una melodía de una niña, empezaba a extenderse a lo largo del tren.
No sonaba preocupada, incluso podría arriesgarse a decir que despreocupada, como si nada en este lugar pudiera hacerle daño en primer lugar. Incapaz de quedarse ahí parado sin hacer nada, empezó a caminar lentamente a la cabina de al lado en busca del origen del sonido. Sus pasos resonaban brevemente entre las gotas de lluvia, reverberando en la inmensidad de la soledad que contemplaba el vagón ante sí. Una vez estando en la puerta del vagón miró el cerrojo que los separaba de la voz tarareante y él. Su mano se extendió hacia ella de manera inconsciente, deteniéndose por un momento antes de tocarla. Por su mente pasaron infinidades de posibilidades de lo que podía suceder si seguía avanzando. ¿Y si esas cosas aprendieron a atraer a sus presas? Después de todo, los seres humanos sienten una necesidad de proteger de forma innata a los niños pequeños, y el hecho de que esa voz sea similar a una niña pequeña no le hacía más que traer aún más sospechas en toda la situación en la que se encontraba. ¿No estaba aceptando esto demasiado fácil? Dudando incluso de sus propios pensamientos, retiró su mano de la manilla de la puerta del tren, optando por buscar otra salida antes de siquiera arriesgar su vida de forma innecesaria. Aún recordaba lo fuerte que impactaban, y solo pensarlo le provocó un escalofrío. Sin pensarlo mucho más se propuso a dar la vuelta antes de hacer algo imprudente. Veo que has cambiado un poco, Ethan. Sin embargo, antes de poder hacerlo, una voz le habló detrás de sí, enviándole escalofríos por toda su columna. Rápidamente se dio la vuelta en dirección a esta, preparó su cuerpo para correr y pelear si fuera necesario, pero en vez de encontrarse con alguien que representara un peligro significante en su vida, encontró a una niña pequeña, sentada en el mismo lugar en donde había estado anteriormente, sonriendo juguetonamente en su dirección. Cabello rubio, ojos azules. Era la misma niña que había visto en el metro antes de que esto pasara. Tú. Logró soltar antes de que la niña lo interrumpiera. Sí. Yo. Sonrió juguetonamente antes de señalarle con una surreal delicadeza de una niña de su edad el asiento que tenía delante de ella. Siéntate, tenemos algo que platicar. Dudó un momento, optó por mirar las ventanas a su alrededor, se veían lo suficientemente gruesas para no ser partidas fácilmente, además si lograba romperlas saltar al mar no sería una opción, aún más con esta tormenta, sería un suicidio. Resignándose ante su idea de escape, caminó hacia el asiento y se depositó lentamente en ese lugar sin poner mucha resistencia. Tampoco tenía mucha opción. La niña solamente lo veía con una leve diversión pintados en sus ojos. No pudo evitar fruncir levemente el ceño. Vamos. No mires a una niña de esa manera. ¿Qué pensará la policía si les digo esto? Dijo suavemente, sabiendo que tenía pleno control de la situación en la que se encontraba. Ya no hay policía. Eso es lo que tú crees. El hecho de que haya gente viva que haya sido policía no significa que ahora sean policías. Ey, no uses frases complicadas para un niño, me vas a confundir. Cerró los ojos por un momento en busca de paciencia. Esta niña la había encontrado hace un tiempo atrás, meses antes de que sucedieran los primeros terremotos significantes. No quería ser usado como un juguete, era un ser humano. Sí que te inflas el precio, tampoco eres tan importante. Habló la niña, casi como si supiera que estaba pensando, pero para su consternación decidió quedarse callado, lo cual le trajo un sentimiento de satisfacción a la niña que estaba delante de él. Vaya, estás usando la cabeza, eso me impresiona. Cállate. Retiro lo dicho, sigues siendo el mismo bocotaza de siempre. No dijo nada, tampoco es como si pudiera refutar lo que había dicho. La niña se rió por lo bajo, por lo que decidió cruzar sus piernas una encima de la otra, acomodándose como ella quería. Ethan la escudriñó más profundamente. En esta ocasión llevaba un vestido sencillo de color blanco, unas zapatillas del mismo color con un moño atado a su cabello que le llegaba hasta el cuello inusualmente grande. Es algo que verdaderamente una niña llevaría en épocas de verano. No obstante, estaba inusualmente cuidada para la situación del mundo actual. Destacaba como un pulgar adolorido. Veo que tus ámbitos se volvieron más refinados. Al fin el entrenamiento de tu papi finalmente está regresando. Sí, esta niña sabía dónde tocar para molestarlo, era casi como si lo conociera muy bien, aunque tampoco le extrañaría del todo. Fue lo mismo cuando se encontró a Echo. El sudor frío escurría por su espalda, el nerviosismo estaba a flor de piel. Era exactamente el mismo sentimiento que aquella vez, incluso podría decirse que mayor. Tragó saliva antes de hablar. ¿Tú eres como ella? La niña inclinó su cabeza hacia un lado de manera inocente, como si no entendiera su pregunta. Oh, ¿te refieres a Echo? Ella asintió, entendiendo a lo que se refería. Sí, puedes decir eso.
Sonrió levemente. Puedes decir que soy lo que se denomina como una entidad, un ser trascendente si quieres decirlo de esa manera. Dijo divertida, casi plácida de lo que le había preguntado. Las dos tienen el ego por las nubes. ¿Qué quieres? Finalmente se arriesgó a preguntar, haciendo que la niña se riera para sí misma, extasiada por su intervención. Solo quería ver qué tanto has progresado. Afirmó tranquilamente. ¿Progresado? Preguntó dubitativo. Ella solamente asintió. Sí, Paró un momento, colocando su mano en su mejilla. y veo que has avanzado. No mucho, pero es algo. Frunció nuevamente el ceño de manera muy leve, haciendo que ella fingiera sorpresa. Hey, no me mires de esa manera, no voy a comerte. No dijo nada, optando por quedarse callado. Vamos, decidí este lugar para que te sintieras más cómodo. ¿No era el metro medio vacío lo que te traía algo de paz? Ethan no pudo evitar responder. Eso era antes de que esas cosas aparecieran y se destruyeran las ciudades junto con la gente en ellas. Respondió lo más calmado que podía. Veo. Ella asintió, de acuerdo con ello. Pero no creo que solamente quisieras hablar o ver mi progreso. ¿Verdad? La niña solamente lo miró desconcertada antes de finalmente sonreír. Llevando sus labios hasta atrás, dejando ver sus colmillos en su boca. El sudor frío aumentaba con cada minuto. Pequeño Ethan, parece que me conoces bastante bien. No tengo que ser un genio para tener una idea de por qué me trajiste a este lugar. Ella solamente negó con su cabeza, divertida ante sus palabras. Sí, puede que sea cierto, soy una persona abierta hacia los demás. Respondió, mirándolo fijamente. Tu marca, lo que tienes en la espalda, es algo mucho más importante de lo que crees. De hecho, sin él, dudo que hubieras podido salir de la ciudad en una sola pieza. Me señalaba con un dedo, casi pareciera que lo estuviera regañando. ¿Qué quieres decir? No le gustaba que le andaran por las ramas. Lo que quiero decir, mi estimado Miller, es que con ayuda de la bendición de un ser superior a mí, se te ha concedido el milagro de sobrevivir a esta era. Respondió sencillamente la niña, como si fuera un hecho. ¿Hace cuánto no peleas? ¿Cuántos años pasaron desde la última vez que sentiste la adrenalina corriendo por tu cuerpo? Su gracia te ha permitido hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Sin eso, estarías muerto aun cuando tienes a ese perro faldero detrás tuyo. ¿Se refería a Nine Six? Si bien es cierto que Nina le ha ayudado, no creía que fuera tan importante. Después de todo, ella no estuvo toda su vida con él. Ella solo se puede reír. Puede que lo que estás pensando sea correcto o no, incluso puede que sea un punto medio entre los dos, solo depende desde qué punto de vista lo observes. Se señaló a sí misma. Obvio, no voy a decirte que quién es, le quitaría lo divertido a esta obra. A pesar de su nerviosismo no pudo evitar hablar. No te andes con rodeos. Ella alzó las manos, casi como si estuviera ofendida. Alto ahí, vaquero, no tan rápido. Rió levemente antes de continuar. Lo que has visto de ese emblema apenas es el comienzo. Pero no vas por mal camino. Vas a necesitarlo aún si recuperas tu forma plena. Por un momento su frente, riéndose de forma un poco maldadosa. Por cierto, bonito tatuaje tienes ahora. De forma algo impulsiva se llevó su mano a la parte superior de su frente, justo donde estaba la cicatriz del disparo que recibió. Cállate. Calma, calma. No tengo la intención de pelear ahora. Dijo casualmente antes de seguir parloteando. Bueno, en realidad solo quería darte un aviso amistoso, considéralo un regalo que es fan de su actor favorito. Aclaró brevemente antes de que el ambiente del lugar cambiara drásticamente. La lluvia se intensificó, las nubes cubrieron el cielo, y lo que antes era una leve lluvia se convirtió en una tormenta. El vagón se sacudía con más ferocidad, y los rayos iluminaban el oscuro vagón en donde se encontraban. Los ojos azules de la niña delante de él brillaban en la oscuridad, destacándola en medio de la tempestad que los asolaba. Oye, ¿Ethan, te gustan los perritos? Preguntó, solo si son pequeños. La niña suspiró, pareciendo algo decepcionada. Lástima. Entonces no creo que te guste mi regalo. ¿Regalo? Preguntó, sudando a mares por la situación en la que estaban. Bueno, no es del todo mío, pero considéralo un aviso.
Un trueno resonó en lo alto del lugar, iluminando la figura de la niña, riéndose desde su posición. Solo espero y no te lo tomes a mal. Dijo, mirándolo fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, sintió como algo se movió desde la oscuridad. Inmediatamente se giró hacia esa dirección, no encontrando nada, dejándolo totalmente quieto en el lugar. Por lo que un poco más calmado se giró en la dirección de la niña, pero cuando observó cuidadosamente, ya nadie estaba en ese lugar. ¿Qué? Su voz sonó por el vacío vagón, estaba completamente solo. Y sin poder hacer algo, una sombra gigante saltó desde la oscuridad, agarrándole del cuello y partiéndoselo en el acto, despertándolo duramente de su sueño poco agradable. Ethan Miller. Motel. Armería. Lunes 19 de julio del 2102. 10:42 am. Se levantó jadeante, lleno de sudor por la muerte repentina que había experimentado. Pero más que el hecho de su propia muerte, lo que más le asustó fue no poder hacer nada para evitarlo. Se agarró el cuello en busca de aire, sentía que le faltaba, que se le dificultaba siquiera pasar saliva ante la repentina situación que experimentó. Duró unos momentos muy inquietantes, expectante de lo que sucedía antes de finalmente calmarse. Sí, al final de cuentas, todo eso, solo fue un sueño, ¿verdad? Inhaló y exhaló lentamente aire, calmando su agitada mente por un momento. Definitivamente lo que acaba de experimentar no se lo deseaba a nadie, a absolutamente nadie. Sus ojos miraron a su alrededor, encontrando familiaridad en el entorno en el que se encontraba. El olor a madera pulida, a metal y a pólvora empaparon sus sentidos. Sí, este lugar era el almacén del motel, el lugar en donde se debería de haber quedado dormido en primer lugar. Sí, bien, todo estaba bien, no tenía el cuello roto y no estaba siendo devorado por una bestia que lo había arrancado de la existencia. Estaba vivo, podía respirar y sentir, solo fue un sueño de mierda. Solo fue eso. Finalmente, con la mente en su lugar y mucho más calmado, oyó a alguien abriendo la puerta del almacén, encontrándose con la cara más familiar del lugar con diferencia. Maestro Ethan. Una voz particularmente agradable acaparó sus oídos, dejándolo al descubierto por un momento. Un poco desconcertada por el comportamiento de su señor, le volvió a preguntar por su bienestar. Está bien. Él solamente negó con su cabeza, apartando sus pensamientos de aquel lugar. Sí. Solo tuve un mal sueño, eso es todo. Respondió, dejando de lado sus preocupaciones. Ya veo. Respondió 96, decidiendo dejar de lado el tema al ver que no era conveniente insistir. Ethan por otro lado giró su cabeza en dirección al escritorio que tenía adelante, en donde habían estado las armas en las que había estado trabajando durante el tiempo en que no se le permitía moverse del todo bien. La herida de su pierna era más grave de lo que habían pensado, pero nada que el tiempo no pudiera arreglar, además parecía que se había curado en tiempo récord. La funcionalidad de su músculo se había recuperado y la sensibilidad de la zona iba regresando progresivamente. A comparación de antes que necesitaba una muleta para moverse, ahora podía andar, correr o trotar con normalidad. Fue un proceso tardado de recuperación, pero nada imposible. No obstante, no podía tolerar su tiempo de inactividad, así que aprovechó a instruir a los demás del campamento junto con Ryan en el uso de las armas. Ahora no dependían solamente de ellos para hacer las guardias o defender a los demás. Eso era algo importante en un mundo como este. La única excepción era la pequeña Amara, le costaba siquiera mantener la pistola en su lugar, por lo que estaba fuera de cuestión enseñarle. Además, si contamos el hecho de que es una niña pequeña, y que por sentido común un niño no debería de saber cómo utilizar un arma. Bueno, digamos que tuvo que discutir bastante tiempo con Krista sobre esto. Ethan no estaba particularmente en contra de que la niña aprendiera a disparar. Después de todo, cuando ya tenía su edad, podía usar un arma de forma decente. Tal vez no estaba del todo correcto para las personas normales, pero para una familia militar como la suya, poder usar una pistola correctamente era sencillamente la norma.
Sin mencionar que el mundo en el que estaban no les permitían poder darse el lujo de enseñarle a quienes consideraran adecuados, por así decirlo, aunque eso no significa que estaba bien. Suspiró brevemente, y por un momento observó sus propias armas delante de él. Las había cambiado un poco, lo suficiente como para que fueran mucho más versátiles en todo tipo de situaciones. Su antiguo rifle de caza, que funcionaba con pestillo y una recámara de balas, lo había modificado lo suficiente como para convertirlo en un rifle que funcionaba con mecanismo de palanca, agregándole 4 balas más, convirtiendo la recámara de 6 balas a 10 balas, haciéndola en un arma mucho más fiable y rápida de usar. Por otro lado, estaba su pistola Glock, que terminó semidestruida en su pelea contra Adam, forzándolo a repararla y a modificarla por el camino. De las 8 balas que originalmente cabían en el cartucho de la Glock, ahora cabían 12, sin mencionar que le agregó boquilla para poderle acoplar un silenciador que había en los recursos que habían robado del campamento de los cultistas. De esa manera no solo rescató el arma, sino que la mejoró y la volvió una nueva. Agarró la pistola con una de sus manos, cogiendo el cargador antes de depositarlo dentro del arma, jalando la corredera hacia atrás, dejando que la primera bala del cartucho descansara en la recámara a la par que colocaba el seguro de la misma, solo para que poco después la deje en la riñonera que tenía cerca del costado de su pecho. Maestro Ethan. Llamó 96, a lo cual Ethan se volteó para verla brevemente antes de agarrar el rifle que está encima de la mesa, llevándolo a la parte de atrás de su escápula izquierda, enganchándose con ayuda de un acoplador que había agregado a su chaqueta de cuero, dejando que pueda guardarlo y sacarlo fácilmente sin importar la situación. Dime 9. Respondió, girándose hacia donde estaba ella. Miró sus ojos antes de que ésta volviera a hablar. La señorita Krista me mandó a llamarte, al parecer es importante. Ethan asintió, comprendiendo que tampoco es como si le hubieran dado demasiados detalles a Nain, después de todo solo era para llamarlo. Suspiró, levantándose de la butaca en donde estaba, permitiendo que su espalda adolorida se extendiera para atrás. Llevaba toda la noche sentado, y en una silla sin espaldar hacer eso es un total infierno. Bueno, voy para allá. Nain asintió, esperándolo en la puerta de salida del almacén. Sin cuestionarse demasiado cuál sería el problema, caminó en dirección a la puerta. No obstante, la molestia en su pierna era un poco molesta. Si bien no le causaba ningún inconveniente físico al ya estar curada, eso no significaba que el dolor no estuviera presente. Aún recordaba vívidamente la sensación del pedazo de madera clavándose en su pierna. Fue un dolor lo suficientemente intenso como para aún poder sentirlo en el lugar en donde se supondría que estaría la herida. Mientras caminaba hacia la salida agarró una gorra de color negro sencilla que estaba encima de la mesa de trabajo de armas, en un sol como de este verano, sin bloqueador solar y demás. Era una total estupidez no protegerse la piel de la cara para no quemarse, y no es como si su cutis estuviera hecha para esta clase de situaciones. Se la ajustó, dejando que la gorra tapara la cicatriz que llevaba en la frente, ya que al estar cerca de donde comienza su línea de pelo frontal, se vieron en la obligación de raparle la cabeza para colocarle los puntos, y si bien es cierto que su pelo ha crecido 3 a 5 centímetros en estos meses, no era suficiente para cubrir la cicatriz. Aunque bueno, no podía hacer mucho al respecto. Agarró 3 cartuchos modificados ya cargados más para su pistola, que colocó en su cinturón junto con las balas del calibre correspondiente de su rifle en el nuevo bolsillo de cuero que había colocado en el lado derecho del cinturón, pequeño, ligero y eficiente para cargar munición extra de este tipo. Gracias al trato, por así decirlo, que hicieron en primavera con esos tipos, fueron capaces de tener una reserva más que decente de municiones para resistir más tiempo desde este lugar fortificado con carros abandonados y cubos de basura. Sin otra cosa más que decir salió por la puerta abierta, pasando al lado de Nain y permitiendo que el sol choque contra sus ojos. De forma inconsciente sus párpados se cerraron repentinamente y parpadearon en un intento de adaptarse más rápidamente al ambiente, permitiéndoles ver con más claridad lo que estaba afuera. No era un misterio, pero el verano había llegado hace rato. Los días eran más largos y las noches más cortas, el sol era el mayor exponente en todo y cuando llueve lo solía hacer con bastante potencia.
Esta hermosa, pero a su vez molesta temporada, era algo que les permitía tener algo de paz dentro de todo lo caótico que se ha vuelto este mundo. Sus ojos escanearon rápidamente el lugar, lo que anteriormente estaba dispuesto a ser un hotel para la gente que disfrutaba yendo al museo de la antigua estación de gasolina ahora no era nada más que un lugar fortificado de manera improvisada. Los carros antiguos que no funcionaban como los ahora inservibles eléctricos, rodeaban el espacio de parqueadero del hotel, las entradas estaban hechas de puertas remendadas de pedazos de metal, y los huecos en donde se necesitaba refuerzos se encontraban con contenedores de basura cargados de desechos que los hacía impresionantemente pesados. No era una defensa definitivamente contra esas cosas, pero al menos les había dado el tiempo suficiente como para poder acomodarse y defender el lugar sin ver cómo despedazaban a las personas que quedaban. Sus ojos se levantaron hacia el cielo, su mano se llevó a sus ojos para que la luz del sol no los cegara, permitiéndole ver a las pocas aves que aún surcaban los cielos y las escasas nubes que pululaban por encima de sus cabezas. Era hermoso, pero a su vez increíblemente cruel. La cantidad de animales iba disminuyendo progresivamente, esas cosas no solo se encargaban de matar a las personas, sino que eran lo suficientemente inteligentes para comerse a lo que los estaba manteniendo. Aunque bueno, eso es más una cosa conspiranoica que él mismo se había inventado, en realidad es más probable que sencillamente necesitan alimentarse, y como no lo hacen con tanta frecuencia no les suele hacer tanto daño. Independientemente de cuál sea la razón, les estaba afectando, y lo más probable es que ya sepa más o menos por dónde van las causas, por lo que le habían llamado a traer. Sus ojos se movieron en los puntos estratégicos del lugar. Encima del techo del motel, en los balcones altos y en la camioneta rodante que había en el medio, la cual estaba llena de suministros en caso de una evacuación de emergencia. Últimamente el número de los monstruos había aumentado considerablemente, los horarios de turno se aumentaron y las balas gastadas por semana no paraban de subir, por no mencionar que cada vez se vuelve mucho más peligroso salir a cazar. Sin mencionar que en esta temporada de caza solo se podrían cazar liebres y poco más por la zona y la temporada del año. No eran estúpidos, no aniquilarían a toda una raza para alimentarse hoy para no poder comer mañana, no sería muy inteligente. Ya había discutido varias veces con ellos por eso anteriormente. Sin pensarlo mucho más bajó su mirada y se dirigió en dirección a la casa rodante en medio del parqueadero, el calor era tan asfixiante que podía sentir el calor debajo de las suelas militares desgastadas de sus botas. Volteó nuevamente al techo del motel, y al ver una figura en la parte de arriba del todo levantó la mano para saludar, haciendo que la sombra arriba le devolviera el saludo. Al ver la hora y el día de la semana, no es de extrañar que a Ashton le haya tocado el turno de la mañana. Siguió caminando tranquilamente hasta llegar a la entrada de la casa rodante, se detuvo unos pasos antes, permitiéndose el tiempo de calmar sus pensamientos, escuchando claramente diferentes voces hablando desde adentro, probablemente de algo importante, pero tampoco es como si fuera a esperar afuera hasta que le dieran permiso, por lo que sin pensarlo mucho entró sin siquiera golpear la puerta. Cuando entró varias caras familiares lo voltearon a ver al mismo tiempo. Sin saber qué decir solamente se le salió un saludo normal. Buenas. Todos los demás dentro del lugar volvieron su cabeza hacia la que estaba sentada en una mesa con un mapa de la zona del lugar desplegado encima de la misma. Los ojos de la implicada lo miraron fijamente antes de hacerle un asentimiento con su cabeza. Deberían de entrar, creo que es necesario que sepan esto. Sin decir otra cosa, tanto él como Nine entraron al camión lentamente, cerrando la puerta detrás de sí y dejando que la conversación continuara. Sus ojos automáticamente escanearon la situación, los únicos que faltaban en ese lugar eran Ashton, que estaba cuidando el lugar, y el Svet que estaba junto con la pequeña Amara, probablemente haciendo cosas raras con sus experimentos. ¿De qué estaban hablando?, preguntó, haciendo que Krista, la que estaba sentada, le hiciera una seña a Ryan, a lo cual después de una leve mueca de molestia empezara a hablar. ¿Recuerdas la segunda exploración que hicimos después de tu recuperación?, preguntó, a lo cual Ethan asintió. Bien. ¿Recuerdas a los Daugars? A los que acabamos entre los dos y el Svet. Sin dudarlo mucho Ethan asintió nuevamente antes de agregar con duda. ¿Y eso qué tiene que ver con esto?, preguntó, algo fuera de contexto, no sabía cuánto habían hablado ni de qué exactamente. ¿Por qué le doy tantas vueltas? En sí, varios de ellos tenían en sus muñecas manillas de color naranja.
Mientras tú y el Svet se entretenían con los demás, yo me encargaba de revisar sus ropajes por si tenían algo útil, y entre todo ello, encontré que estos tenían esta manilla en común. Su dedo se movió y señaló la pulsera que estaba encima de la mesa. Un poco dubitativo se acercó y agarró la manilla manchada de sangre, tierra y quién sabe qué más, y examinándola encontró un nombre muy curioso. Último descanso. Asilo de ancianos. Sus labios hablaron por sí solos, sus ojos siguieron recorriendo la vieja manilla de plástico de color naranja hasta llegar a su dedo pulgar, el cual estaba cubriendo el lugar en general de donde venía esta manilla. De Soto, Iowa. Krista asintió, confirmando que lo que decía era cierto, por lo que dejando la manilla en la mesa la miraste. Eso es un pueblo a unas cuantas millas de aquí, con algo de suerte llegaríamos en un par de horas si vamos despacio. Además, si esta gente del asilo llegó hasta este lugar, puede llegar a significar que el lugar de donde venían está vacío, y con algo de suerte, puede que no haya otra gente con la cual tengamos que tratar. Una nueva voz interrumpió, en esta ocasión fue Vivian, la cual estaba un poco más delgada que la última vez que Ethan la vio, pero al menos seguía con esa misma sonrisa de siempre. Vi. No lo digas como si fuera tan sencillo. Interrumpió esta vez Evelyn, la cual al igual que él, llevaba una gorra para el sol que estaba haciendo afuera. Si fuera así no estaríamos discutiendo de esta manera. Vivian levantó las manos, declarando su inocencia mientras se reía. Ethan por otro lado no pudo evitar quedarse callado, mirando el mapa que estaba encima de la mesa. Oh. No le gustaba para dónde estaba yendo esto, nunca habían viajado tan lejos en primer lugar. Estaba al menos al doble o al triple de distancia que al campamento de Adam y esos creyentes extremistas. Ethan alzó la cabeza y miró hacia Krista. No me mires así, solo lo estamos dialogando. Bueno, dialogando es decirlo suave, podía escuchar cómo discutían desde afuera de la casa rodante. Sí. Claro. Miró hacia los demás, buscando una respuesta. ¿Y han llegado a algo? ¿O por qué me llamaron? Preguntó, a lo cual Ryan fue el único en contestar. Necesitamos que votes. Si ir o no ir. Ethan se quedó callado, pensando un rato finalmente antes de hablar nuevamente. Krista. ¿Cuántos días de comida nos queda? Alrededor de medio mes si contamos la reserva que tenemos en esta casa rodante. Eso no es mucho. Por esa misma razón debemos de ir, insistió Ryan, pero Ethan sencillamente siguió preguntando. ¿Qué hay del río? El agua que estamos bombeando hacia el campamento debería de ser suficiente, si bien es cierto que no ha llovido en unas semanas, con eso deberíamos de estar cubiertos por un rato. Krista solamente negó con su cabeza suavemente. La sequía del verano también ha afectado al río que tenemos a unos metros, lo que estamos bombeando es más sedimentos que agua, y los filtros se han empezado a dañar y gastar, decidimos apagar la bomba porque se estaba dañando, posiblemente por sobreesfuerzo. No pudo evitar maldecir por lo bajo, les había costado mucho conseguir un motor y una manguera lo suficientemente larga para poder hacer un bombeo adecuado para el motel. Mierda, Nine. ¿Cuánto tiempo de reservas nos quedan? Se volteó a ver a su compañera a lo cual ésta respondió al instante. Unos 100 litros de agua, lo suficiente para durar una semana con el ritmo de consumo que tenemos. ¿Y cuánto si la racionamos con el consumo mínimo diario? A lo mucho 3 o 4 semanas y medio. ¿Sabes cuál es el pronóstico de la próxima semana? Soleado la mayoría de los días con una temperatura promedio de unos 38 grados, con menos del 1% de probabilidad de precipitaciones en los próximos 7 días. Respondió sin ningún tipo de dudas, gracias al satélite con el cual se puede comunicar Nine, somos capaces de saber este tipo de cosas, pero gracias a que en el primer día se cortaron las comunicaciones no podían entrar en contacto con nadie. Las antenas se habían frito y las radios antiguas que quedaban eran mínimas, y no podían arreglar uno si ni siquiera tenían una en primer lugar, sin mencionar que las comunicaciones que se habían estado dando de manera irregular por parte del ejército y demás personas por radio habían cesado de forma definitiva unos días después de volver del campamento de esos fanáticos. Estaban solos.
Era más o menos un dolor de cabeza, pero al menos con este tipo de cosas era relativamente útil, ya que directamente Nine podía usarse como una antena y comunicarse directamente con el satélite, aunque de manera bastante limitada, ya que no podía actuar como una antena normal para comunicarse con otras radios activas de forma eficiente, mucho menos que ahora se habían cortado todo tipo de comunicaciones con el mundo exterior. Eso es bastante grave, si es que tampoco mencionamos el tema de la comida. Bien, hasta el momento habían vivido gracias a la casa y a los pocos suministros que tenía guardada en la cabaña de su abuelo, pero esas reservas se estaban empezando a acabar y los problemas no dejaban de venir hacia ellos. ¿Cuánto? Krista se quedó callada un momento antes de hablar nuevamente. 20 latas de conservas y las 4 liebres que están metidas en la única nevera que tenemos. Krista se quedó callada un momento. Es más o menos lo mismo que tenemos en agua, al menos si queremos que todos estén bien al momento de enfrentarnos con Draugars. Ayudó Vivian. ¿Quién es el que pone los nombres a esas cosas? Preguntó Krista. Elsbeth. Respondió Ethan. Ah, Es tu hermana, al menos un poco de consideración. Bromeó Ethan, a lo cual se llevó una mirada llena de odio en un instante, lo cual no pudo evitar divertirlo, aunque sea un poco. No es como si esta misma mañana hubiera experimentado una muerte súbita y se estuviera desahogando, aunque sea un poquito con ella. sí. Eso. Finalmente, después de un rato dio la pregunta crítica. Y bien. ¿Qué votas? Necesitamos llegar a una resolución antes de que este problema crezca más, no podemos posponerlo más tiempo. Ethan se quedó un momento callado antes de preguntar lo que no habían mencionado en toda la conversación. ¿Y quién iría al pueblo? Los demás no dudaron en responder. Lo echamos a la suerte. Suerte. Obviamente con piedra, papel o tijeras. No sé, me lastimé el tobillo. Ethan bajó la mirada hacia el pie de Ryan, recordando cómo se había lesionado su tobillo al caer incorrectamente desde una altura imprudente, maldición, solo porque le dio envidia la manzana que había conseguido. Por un juego de niños habían perdido uno de sus mejores efectivos. ¡Qué mundo de mierda! Jodansen. No dudó en responder, sabiendo perfectamente que por la cantidad tan inmensa de suerte que tiene iba a ser uno de los que le tocaría ir. Krista finalmente dejó de lado sus tonterías antes de aplaudir para que le pusiéramos atención. Maldición, sí que hace bien su trabajo de líder, yo no sería capaz de aguantarme esta gente todos los días. Mentiras, igual lo tiene que hacer. Pero igual, ¿qué mierda ser el que manda? Listo. Entonces es momento, los demás no quisieron participar por lo que queda en nosotros decidir. Levante la mano quien no esté de acuerdo en no ir al pueblo. Sin dudarlo un momento Vivian y Evelyn levantaron la mano. Un momento de silencio quedó en el lugar, ya se sabía el claro ganador. Ahora, levante la mano quien esté de acuerdo en ir al pueblo. Tampoco sin pensarlo mucho se levantaron 3 manos. Ethan, Ryan y la misma Krista votaron en favor de ir al pueblo. Después de todo tampoco había mucha opción. Vivian, pero sobre todo Evelyn se vieron profundamente preocupados por la decisión dada, pero no había mucho que se pudiera hacer, así es como acordamos desde hace meses lo que se iba a hacer en este tipo de situaciones. La democracia no siempre es la mejor opción, pero es mejor que nada. Entonces está decidido, el día de mañana por la mañana un grupo de 3 integrantes va a partir a rumbo a De Soto en busca de provisiones. El silencio unánime quedó en claro que estaban de acuerdo. Bien. Ahora se decide quién va a ir a la expedición. Como si tuviera esto previsto sacó una bolsa, abriéndola para mostrar pedazos de papel en el fondo de esto. Era claro para qué es. Era un sorteo. Escuchen con atención. Los papeles que ven en la bolsa están doblados, y en su interior contienen 2 números, puede ser un 0 o un 1. Si sacas un 0 no vas, pero si sacas un 1 te tocará ir. A mierda, el único sorteo que me ganaba en el colegio era para quien exponía primero, es claro lo que me va a tocar. Krista miró al grupo al frente de ella antes de suspirar al ver que ninguno se arriesgaba. Cagones. Dijo sin más antes de meter la mano adentro de la bolsa y agarrar el primer papel que se encontró, alzándolo y volteándolo delante de todos antes de sacar un 0. Mierda. Ahí está aumentando la probabilidad de que me toque un 1. Dijo Ethan. Menos mal no participó. Agregó Ryan. Carajo.
murmuró por lo bajo Evelyn, mientras que por otro lado Vivian no pudo mantener una sonrisa sin notarse notablemente nerviosa. Después de todo, no es de extrañar. La última vez que hicieron algo similar toda la gente fue voluntaria. 2 de los 3 regresaron heridos con uno en peligro de muerte. Ashton se recuperó notablemente rápido, pero no dejaba de despertar a todos en medio de la noche con los gritos llenos de desesperación que se habían vuelto casuales para la mayoría de los casos. Mientras que por otro lado yo terminé con un disparo que me rozó en la cabeza y un pedazo de madera clavado en mi muslo, sin mencionar las demás heridas de contusión o de menor gravedad que quedaron en mi cuerpo, y a diferencia de Ashton, él había quedado con las dos cosas, con las heridas y los malos sueños recurrentes. Aunque bueno, él no gritaba como una nena. Hay que verles el lado positivo a las cosas. Bien, aún quedan 5 hojas en blanco, no es tan mala la posibilidad. Mencionó Evelyn mientras se acercaba a la bolsa. Eso sonó muy ludópata de tu parte. Cállate, Ryan. En el colegio apostabas $20 a que los profesores no venían a clase. Ethan. No estás ayudando en lo más mínimo. Él solamente se encogió de hombros. Mentira no era después de todo. Evelyn, totalmente humillada y sin honor, agarró con rabia un pedazo de papel para luego abrirlo para sí misma. Por un momento se quedó congelada, mirando el papel para luego tirarlo casualmente al suelo para luego girarse hacia la puerta y abrirla. Me voy preparando, búsquenme si necesitan algo. Sin decir mucho más se fue del lugar, dejando solo a los 4 en la casa rodante. Mejor no digo nada por si me toca un 1. Mencionó Ethan, a lo cual Vivian asintió totalmente de acuerdo con él, para después voltearse a la bolsa. Quedaban 2 malas y 2 buenas, la probabilidad era un 50-50, era como apostarle todo al blanco o al rojo, pero por si las dudas todo al rojo. Al menos eso le había dicho Adam antes de que se volviera un maldito psicópata. Por favor, Dijo Vivian mientras agarraba un papel al azar y lo abría, solo para posteriormente dejarlo suavemente al lado de la mesa y sentarse en una mesa próxima. Bueno, ni modos. Dijo casualmente como si no le importara, pero su cara decía que quería pegarse un tiro. No era necesario ser un genio para adivinar lo que le había tocado. Ahora le tocaba a él. Había 2 personas que no estaban presentes, por lo que los 2 de los 3 papeles restantes no eran para él. Si le tocaba un 0, entonces probablemente se rifaría el 1 restante en Ashton y Elsbeth, pero si le toca un 0 no sería ni necesario terminar la rifa. No iba a negar que estaba un poco nervioso, pero nada del otro mundo. Si fuera a apostar, entonces apostaría a que le tocaría el 1. Sin pensarlo mucho agarró el papel que se veía más bonito y lo abrió para ver el resultado. Poco después alzó la vista para ver a Trista, la cual se veía seria, pero si observabas un poco más, podrías ver que en realidad estaba realmente preocupada por cada uno de nosotros, pero sobre todo a su hermana. Probablemente no le gustaría ni en lo más mínimo que Elsbeth se vea envuelta en lo que experimentamos. Mierda. Si me dieran una pistola para pelear con un mono con un palo, probablemente perdería. Sin decir mucho más rompió el pedazo de papel que le tocaba, lo miró por unos breves momentos, antes de simplemente arrugarlo y tirarlo al basurero que había cerca de él. Maldición. ¿Por qué soy así? Dejó escapar un suspiro entre sus labios. Bien. ¿Cuándo partimos? Respondió Ethan, a lo cual Krista no pudo evitar soltar un suspiro lleno de calma antes de señalar el mapa que estaba delante de ellos. Tanto Vivian como Ethan se acercaron a la mesa con el mapa, dejando a Ryan y a Nine por detrás de ellos, observando el cómo se estaba planeando la situación, que está justo delante de ellos. Ustedes 3 agarrarán el camión que está guardado en la parte de atrás, continuarán por el sendero 170, Winterset hacia occidente, luego encontrarán la avenida 169 y continuarán hacia el norte. Eso los debería de llevar directamente a De Soto. Señaló el mapa que tenía en manos varios lugares, que estaba rodeado de un marcador rojo. ¿Un silo? ¿Una vinería? Creo que hablamos que estas paradas no son del todo necesarias, no cuando queremos llegar rápido. Preguntó Vivian, a lo cual Krista asintió, solo para voltear a ver. Por alguna razón a Ethan le dieron ganas de silbar inocentemente hacia un lado. Si bien es cierto que no parecen tan importantes, podemos encontrar recursos que podrían ser útil para nosotros. Sin mencionar el vino. Todos se voltearon a ver a Ryan, el cual solo se encogió de hombros. Solo digo que tienen suficiente espacio en la camioneta para...
Cállate, Ryan. Interrumpió Krista. Oblígame. Respondió Ryan. Nine. Habló Ethan. Sí, señorito. Bueno. Me callo. Krista no pudo evitar mirar a Ryan con algo de recelo antes de continuar. Si encuentras algo útil, tráelo, puede servirnos. Arrastró su mano hacia una tienda que estaba por la carretera. Esta es una tienda que vende equipo de escalada o para caminatas por el bosque. Trae ropa y elementos útiles que nos puedan servir para un futuro. Sus ojos se giraron hacia sus botas desgastadas, lo cual no pudo evitar que Ethan se sintiera un poco ofendido por su mirada. Y si puedes, cámbiate las que tienes, tal vez deberías dejarlas ir. Se quedó callado un momento, solo para después de un segundo asentir resignado. Bueno, al menos habían cumplido con lo que tenían que hacer. Lo mismo va para ti, Vivian, y también para Evelyn. Bueno, lo estaba planeando hacer de todas maneras. Respondió tranquilamente. Ignorando el tono condescendiente de Vivian, arrastró su dedo hacia el último círculo rojo. Esto es lo que más nos importa, un restaurante al lado de la carretera llamado Notipain Venue. Solo tienen que tomar un pequeño desvío antes de llegar a la ciudad. Ethan asintió. Buscar conservados o latas, eso puede ser viable. Correcto. Pero ten cuidado, puede que hayan tenido una pequeña fiesta antes de todo esto, por lo que no quieres arriesgarte a terminar siendo abrazado por esa agradable gente. No puedes estar más en lo cierto. A mí me pueden sacar de la fiesta si quieren, no soy fan. No se nota. No se nota. Se les agradece el cariño. Los dos ignoraron a Vivian y siguieron hablando. De todas maneras, haz esas 3 paradas y sigue por la 169 hacia el norte, en unos pocos minutos llegarías al pueblo. Krista buscó detrás de ella para poco después extender un mapa del mismo en el lugar. Este es un mapa que pudimos encontrar dentro de los viejos almacenes del Museo de la Gasolinera. Tiene unos 20 o 30 años de antigüedad, pero debería de servir para ubicarse, aunque sea un poco. Ethan frunció el ceño ante esto, no pintaba bien. El mapa general que habían usado hasta ahora marcaba negocios relevantes del estado de Iowa y los nombres de los pueblos y ciudades no mostraban lo que había en cada calle o avenida de cada lugar. Eso sería imposible, a lo mucho había una mancha gris con el nombre de la ciudad o pueblo. Además, el mapa que le había mostrado Krista se notaba viejo, desgastado e incluso con un poco de moho. Pero al menos estaba algo actualizado, bueno, al menos dentro del marco en el que estaban. Después de todo no iban a hacer nuevos mapas ahora, y probablemente en unos cuantos años si es que tenían suerte. Al menos es mejor que nada. Krista asintió, probablemente entendiendo sus propios pensamientos. Sí, es mejor que nada. Finalmente se guardó el mapa para sí misma, mencionando que le entregaría el mapa con unos lugares de interés a visitar cuando fuera a partir mañana por la mañana. Solo era cuestión de tiempo. Pueden retirarse. Después de unos cuantos minutos más hablando sobre la situación, los 4 visitantes del lugar se retiraban, dejándola sola por un momento en el lugar con el que se había familiarizado tanto. Por un momento se quedó divagando en sus pensamientos al mirar el mapa que estaba encima de su mesa, llena de anotaciones y diferentes figuras señaladas con un viejo marcador que a duras penas funcionaba. Sus ojos se fijaron en el arma que tenía depositada en la funda de su muslo. Su cumpleaños fue el 7 de junio, y tan como regalo le dio un arma con modificaciones en la armadura del arma que facilitaba el manejo de la misma, agregándole un contrapeso en la parte de la boquilla, facilitando el control del retroceso junto con un agrandamiento de su cartucho de munición. Tal vez en el pasado habría dicho cosas un poco crueles ante un regalo de este estilo, pero en un mundo como este no hay detalle más adecuado. Más si eres alguien como ella que a duras penas sabía utilizar un arma al comienzo de todo esto. Su hermana pequeña le había dado un dibujo que pegó en la nevera de la casa rodante, y el Sven le dio una gorra para el sol que había hecho junto con la señora McGonagall, algo que estaba depositado al lado de la silla en donde estaba. Son personas amables, pero sencillamente ser tan directa no era su forma de ser. Sus ojos se giraron hacia la bolsa de plástico con 2 papeles restantes, dejándola con la duda que le había surgido durante un tiempo atrás cuando Ethan había cogido el papel. Un poco dudosa agarró uno de los papeles que había en la bolsa, abriéndolo para ver el resultado, haciendo que involuntariamente se le saliera una pequeña risa. Ethan, eres un gran tonto.
Sus ojos no se despegaron un solo segundo del resultado que había en el papel, dejándola sin la más mínima duda de qué clase de persona era Ethan. Escrito con un esfero que se le estaba acabando la tinta de manera irregular y con prisas se encontraba el primer número en esta competición. Un 0 se alzaba brillante en el manchado y desgastado papel blanco, manchado por los numerosos repasos para ser el número 0. En estas instancias, Ethan había sido el perdedor de su propia apuesta. Buenos días, tardes o noches, depende más que todo de la hora en que estés escuchando esta voz sintetizada. Hola. ¿Cómo les va a todos? A mí relativamente bien, todo depende de la forma en la que mires la vida delante de tus ojos. He aprendido mucho a lo largo de los años, y espero que ustedes puedan seguir haciendo lo mismo. Apartando el saludo o algo diferente de lado, vengo a informarles, o más bien, a preguntarles algo sobre este nuevo capítulo. Como habrán notado, he hecho unos cambios al momento de la narración, de las personas y el ritmo por el cual trato de llevar el momento que estoy relatando. Ya sea colocando más espacios en blanco entre las frases o dejando que directamente una voz diferente se encargue de los pensamientos de los personajes. No lo habrán notado tanto en la mitad del video para atrás, ya que son momentos puramente en donde los dos personajes encargados están profundamente metidos en sus cabezas, por lo que no se me dio la oportunidad de experimentarlo en ese momento. Sin embargo, un poco más adelante, el momento en donde Ethan despierta de su sueño es que empiezan a oír este leve ajuste que hice. En resumen, he visto varios comentarios en donde dicen que mi método de escritura es confuso, ya que suelo cambiar rápidamente de una voz omnisciente a una voz en tercera o primera persona, por lo que para evitar estos pequeños inconvenientes, he decidido utilizar la voz de Carlos, la que estoy usando ahora mismo, como la voz que lo ve y sabe todo en esta historia, y dejé la voz de los personajes en los momentos en que ellos mismos están pensando sobre la situación. La verdad no sé cómo habrá resultado o quedado, después de todo es la primera vez que trato de hacer algo así, pero de todas maneras espero que ustedes en los comentarios me puedan decir algo al respecto. Por favor, no me dejen con la duda. Aparte de ello, tengo que mencionar que estoy algo tenso sobre lo que viene en este arco. Lo que anteriormente era el mundo neocontemporáneo, o lo poco que quedaba se está extinguiendo, dejando de lado toda clase de lujos que tenían anteriormente como personas relativamente normales en la sociedad, llegando a un punto donde este apocalipsis empezará a desarrollar conceptos mucho más profundos en términos de bidireccionalidad y un ampliamiento de vistas. Se podría decir que en este arco voy a tratar de ser lo más crudo y realista que pueda, y eso no quiere decir que necesariamente que vaya a matar a alguien, al menos aún, pero a lo que quiero llegar es que puede que la cotidianidad o la conformidad que habían estado llevando este grupo de protagonistas, puede y solo puede que se llegue a acabar. Después de todo, ahora no son los únicos dueños de ese planeta. No tengo mucho más que decir, de hecho creo que me alargué mucho más de lo que suelo hacer en estas partes finales, pero lo consideré necesario. Por cierto, si piensan en qué estaba haciendo en estos meses, se resume en tener un vacío mental sobre qué y cómo escribir lo que seguía, ya que si bien tenía la estructura general y puntos importantes de la trama, no sabía ni tenía la idea de cómo llegar ahí. Al menos ahora puedo decir en cómo lo voy a hacer y cómo lo tengo planeado, más o menos, pero tampoco voy a planear mucho sobre la marcha, tampoco quiero que se confundan, sería una mierda. Ah, y obviamente la universidad, quienes hayan tenido la misma edad que yo cuando inicié esta serie, que fue como a los 15 años, tendrán más o menos mi misma edad, y dependiendo de la situación socioeconómica de cada uno de ustedes puede que entiendan lo que es ser estudiante de universidad y lo mierda que puede llegar a ser. En sí no tengo mucho nada más que decir. Espero ya hayan disfrutado este capítulo más de lo que me gustó escribir y editar este pedazo de mi alma. Dejen un like y un comentario si les ha gustado. Yo soy Mike.
Y me despido. Bye.